Y un desarrollo importante desde Cuba. El diario oficial Granma publicó el artículo o hizo una referencia directa a la Gaceta Oficial en donde se encuentra un cambio sobre la salida de cubanos de la isla. A partir de 2013 no se exigiría un permiso de salida y se reducirían los trámites para que los cubanos que tengan un visado o que vayan a un país en donde no se requiere visado lo puedan hacer. Un cambio que vamos a tratar de poner en contexto con Tomás Bilbao, es el director ejecutivo del Cuba Study Group. Bienvenido, Tomás, nuevamente a Directo USA. Gracias por acompañarnos. Y bueno, para quienes no son cubanos ni tienen conexión con Cuba, ¿qué tan significativo es este anuncio que se hace oficial hoy? Buenas tardes, gracias por tenerme, Juan Carlos. La reforma migratoria que se ha anunciado hoy es un paso bastante positivo. Es un derecho individual político que los cubanos habían añorado de hace muchos años y que llevan décadas que se le ha privado ese derecho. Así que creo que tenemos que esperar a ver su implementación, pero podemos, yo creo que decir sin ningún calificativo que es un paso bastante positivo, sobre todo para eliminar el aislamiento que se ha creado de los dos lados del estrecho de Florida sobre el pueblo cubano para la reunificación familiar. Exactamente, ¿qué cambia? ¿Qué va a ser diferente a partir de enero de 2013? Bueno, estamos todavía viendo los detalles, ¿no? Pero lo que se ha anunciado hasta ahora es que la tarjeta blanca, que es básicamente un visado que necesitaba el cubano obtener del gobierno cubano para poder salir de su propio país, ha sido eliminado. Ahora, simplemente con obtener un pasaporte, que es vigente ahora durante 2 años, el cubano, quien accede a una visa para entrar a otro país, puede salir del país. Sin embargo, parece que hay ciertos calificativos que prohíben a cierto tipo de personas obtener esos pasaportes, obtener esos permisos. Así que, repito, es importante que veamos cómo se implementa esta legislación, ya que hay personas pacíficas dentro de Cuba que por su simple oposición al gobierno se les ha negado la salida del país. Ahora, vamos a dar un poco de reversa. ¿Qué tiene que hacer un cubano en la actualidad para salir de la isla si obtiene un visado a otro país o si quiere ir a un país donde no exigen una visa a Cuba? Sí, el Cuba es único en el sentido de que el cubano tiene que solicitar al gobierno, a su propio gobierno, una tarjeta blanca o un permiso de salida. Eso, además de una carta de invitación de un familiar, un amigo en el país a donde quiere recurrir, a donde quiere visitar. Esos requerimientos se han eliminado. Esos llevaban un costo bastante alto que representaban varios meses del salario promedio de un cubano en la isla y que creaban una barrera bastante significativa para el poder viajar de los cubanos. Estas reformas de hoy eliminan esos requerimientos y facilitarían ese proceso de poder viajar al exterior. Ahora, hay, por ejemplo, en Estados Unidos el control de salida lo ejercen las aerolíneas. Uno tiene que, si va a haber un vuelo internacional, presentar su documentación para que le permitan viajar. En otros países hay un control del país para saber si una persona puede o no salir teniendo o no visa. Eso va a ocurrir en Cuba también. El que se levante esta restricción no significa que cualquier persona pueda salir si el gobierno decide que no lo haga. Repito, tendrían que obtener ese pasaporte y tendrían que no estar entre las varias categorías que en los artículos 23, 24 y 25 que ha anunciado la Gaceta Oficial hoy, imponen aún restricciones. El gobierno, cuando hace el anuncio hoy, utiliza la política americana migratoria hacia Cuba como un chivo expiatorio para justificar y que todavía se le nieguen la salida o se impongan condiciones especiales para la salida de varios profesionales, médicos, estudiantes universitarios y personas de otras categorías. También incluye otras categorías que podía prohibir la salida. Pero lo importante aquí es que estamos viendo la primera reforma de naturaleza política en los últimos años en Cuba que específicamente reconoce un derecho individual político de los cubanos que han venido exigiendo desde hace ya 5 décadas. Entonces, es un cambio bastante importante y un paso bastante positivo, ¿no? Y en ese caso, Tomás, la pregunta es que puedan regresar todos los cubanos que quieran hacerlo al país sin temor a no poder salir. Bueno, lo curioso de lo que se anunció hoy es que no incluye, o básicamente el gobierno cubano dice que el reglamento sobre la regulación de los cubanos que vuelven a su país
cubanos que viven en el exterior, que vuelven a Cuba, será anunciada en el futuro. No fue incluida en las medidas de hoy. Pero sí se incluye, por ejemplo, que el cubano que sale de su país puede estar afuera por más de 2 años sin necesidad de renovar su estatus como salida permanente, que es una designación política que había impuesto el gobierno, y no se le confiscará la propiedad que dejen en Cuba. Así que otro paso positivo, pero tenemos que esperar a ver qué hace el gobierno cubano para reconocer el derecho legítimo que tienen los cubanos que viven en el exterior de volver a su país cuando quieren, sin necesidad de pedir autorización. Y va a ser muy interesante porque son dos desarrollos. Uno es que no tendrán que tener este permiso de salida, tampoco necesitarán la carta de invitación, solo el visado o tener un viaje a un país que no le exija visa a los cubanos. Tomás Bilbao, director ejecutivo del Cuba Study Group, gracias por estar nuevamente en Directo USA. Y le preguntamos a ustedes a través de las redes sociales qué opinan de este anuncio